Pero los excesos de aquel están matando gente. Lleva más de 1.100.000 asesinados y muertos en este sexenio. Entre sus muertos del COVID, los asesinados. Fíjate que hay gente que critica en el caso del PRI y el PAN, dice, pudiera ser siempre la crítica de famoso PRIAN, ¿no? Y critican que cómo el PRI se puede aliar con el PAN. Ah, bueno, eso pero una cosa muy importante, la información ayuda a controlar el miedo. Porque a mí me pasaba, me daba miedo, pero como yo sabía dónde estaban los secuestros, qué tipo de secuestro política a llegar a ser presidente, a mí no me interesa eso, pero sí me interesa ser escuchado. Entonces, entre más certero sea el cuestionamiento y más alto sea el cuestionamiento, creo que puede llegar el mensaje, o es la forma que a mí me sale. El otro día me preguntaba alguien, a ver, Gerardo, ¿no hay nada bueno en el gobierno de Obrador? Nada, de plano nada. Y le dije, mira, yo tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado, te dice que la pobreza a mí me preocupa mucho. Maravilloso el tema de la pobreza. Sí, nada más que los maiceas, desgraciado, y de ahí existe 6 millones de personas en pobreza. Ahí está el sentimiento encontrado. El tema me gusta muchísimo. Oye, yo la maestría y el doctorado la hice en combate a la pobreza. Trabajé en Naciones Unidas en pobreza en diferentes continentes de América Latina. Con diferentes continentes del mundo. Trabajé en Cedesol mucho tiempo, tú lo sabes. Me tocó crear e implantar el programa de microrregiones, la estrategia aquella para combatir la pobreza en las zonas de mayor marginación. O sea, conozco muy bien el tema, lo he trabajado, le he dedicado mucho tiempo. Entonces, tú dices que te preocupa la pobreza, yo coincido con eso por todas estas cosas que te digo, sino nada más que en los hechos estás matando pobres, que es quitándole lo poco que tenían a los pobres, los estás dejando sin nutrición que antes le daba el Progresa o el Oportunidades. O sea, les estás quitando la supervisión de salud que antes tenían con esos programas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, que la corrupción, hay que acabar la corrupción, y saca su puñolito, puñeta, ese. Estoy completamente de acuerdo. O sea, esta asociación, la fundación, empezó con participación ciudadana y programas anticorrupción. O sea, creo mucho en que la sociedad puede hacer mucho en contra de la corrupción. De hecho, la tesis doctoral es corrupción y su relación con la pobreza en México. O sea, cómo el ser un país corrupto ha incrementado totalmente la pobreza. Bueno, lo que estoy tratando de decir son temas que realmente me preocupan de toda la vida. Y dice que la corrupción, si nada más que es una porquería su gobierno. Está lleno de personas corruptas. Está lleno de contratos, el 82% de los contratos están asignados directamente, sin concurso, sin licitación. Cada vez que van a hacer un contrato quitan Compranet para que nadie se entere. O sea, la Auditoría Superior de la Federación ha sacado miles de millones en irregularidad. Entonces, de todo lo que dice, siempre hay la realidad es contraria. Y esos son mis sentimientos encontrados. Entonces la conclusión fue, no, en el rollo hay temas positivos. En los hechos no hay nada. Nada. ¿Qué es lo que hay en los hechos? Entonces, el dólar. Pues sí, cabrón, pero ve al mercado. Aquí, ¿qué hace con $1 la señora que tiene que comprar el súper para la casa? Entonces, porque de repente dices que eres muy duro y eres muy crítico. Pues sí, pero no veo nada. En los anteriores también, toda la vida he sido crítico, ¿no? Y con los gobernadores y con los expresidentes de la República. Pero podía reconocer algo. O sea, con Fox en Seguro Popular, precisamente. ¿Y quién lo hizo? Julio Frenk, que es un reconocidísimo doctor en este país, en América Latina, y hoy es rector de la Universidad de Miami, pues no porque esté parado, ¿no? Entonces, de Hugo López Gatell, ¿dónde lo van a voltear a ver? Pero ni en la Universidad del Sur de la Bondojito. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, hoy no encuentro absolutamente nada. Me decía otro amigo, pero el Sembrando Vida, esa es una cosa bonita. Otra vez, en idea, pero el 51% encontró la Auditoría Superior de la Federación del programa se da a la mano. Y resulta que encontraron miles y miles de muertos ahí. ¿Qué están haciendo? Lo dan a la mano con el cuento que hay que llevarlo a la comunidad y se roban lo que quieran y entregan la otra parte. Así. Oye, pero es que hay que ir contra la corrupción. ¿Ya viste las casetas de cobro? Nos tardó décadas, Roberto, para poder bancarizar las tarjetas, el pago de la... O sea, que quede una trazabilidad, que eso lo que quiere decir es que sepas desde que entró el dinero a la caja pública hasta que salió.
Quitaron la bancarización, entonces no puedes pagar ni con tarjeta de crédito ni de débito, tienes que pagar en cash. Y te hago un papelito que hacen ellos y ya. Y todo, pues lo dijo Alex Lora, ¿te acuerdas? Con el dinero que pagamos en la caseta de gota pagan a sus amantes y sus drogas. Bueno, es una locura. Por todos lados están sacando dinero. Por todos lados. Robado. Porque hacerlo discrecionalmente es robado. Entonces, por eso digo que informar, provocar, concientizar, Roberto, es importantísimo. Entonces, desde tu realidad, lo que estás haciendo tú, Roberto, lo puede hacer cualquiera. No con tu elegancia y tu sabiduría, pero Gracias. cualquiera puede agarrar un celular y dar su opinión. Eso es lo que hago yo. Agarro un celular, me grabo y digo lo que creo. Y dependiendo de qué tanto coincide lo que crees, pues tendrás más seguidores o no. Oye, Gerardo, fíjate que de todo lo que me platicas, todavía tengo otras preguntas más que quisiera. Ya me pudo hablar y no... No, al contrario. Pero es que me da mucho gusto verte, man. Y ¿cuánto tiempo que no compartíamos reflexiones políticas, sociales? Te da mucho tiempo, ¿no? No, Más sabiendo que hay... Y yo te lo agradezco, de veras, eso no sé, te lo dije al principio, pero te lo agradezco mucho, Gerardo. No sé si no... Aquí te llevo a ti, mi querido Roberto, de toda la vida. Yo de veras que te agradezco mucho tu aprecio, igual yo, ¿sabes? Pues tú eres de las personas que yo presumo que eres mi amigo y mi hermano acá, luchón. Oye, Gerardo, y te voy a hacer una pregunta que fíjate que se la hice también a López Obrador. Entonces le dice, López Obrador, aquel fraccionamiento, llegó cuando quería ser gobernador de Tabasco, 93, no recuerdo. Nos estaba compitiendo contra Roberto Madrazo, ¿sí? Entonces estábamos ahí sentados y te la quiero preguntar a ti. Yo te la quiero preguntar a ti y te digo lo que él me contestó, después que tú me lo digas. Primero te pregunto a ti. Pero yo le hice una pregunta a él, él estaba en la cabeza de eso, yo estaba a su mano izquierda, ahí, escuchando la perorata que nos estaba platicando. Aquí un fraccionamiento donde, como dice mi mamá, que un sacerdote le dijo, para la parte católica es muy árido, o sea, la gente no. Aquí ha costado mucho trabajo esa parte política, pues esa parte católica. Entonces, esa vez era una reunión de unos cuantos, en un garage, éramos 10 personas a lo mucho, 10, 12 personas. Yo le pregunté a él, porque acuérdate que en aquellos tiempos estaba muy crudo la parte política, la parte del PRI, los desaparecidos y todo ese rollo. O sea, el que levantaba la voz, quién sabe si la contaba. Y yo le pregunté, oiga, decía López Obrador, ¿tiene usted miedo? Y te doy la respuesta, pero primero te pregunto a ti. ¿Sí? ¿Quieres que te dé la respuesta que me dijo? Me dijo él, esto es lo que me dijo. Me dice, sí tengo miedo, sí. Soy una persona normal, tengo miedo. Dice, pero fíjate que el hecho que ella sea una figura, me cuida. Lo protege, sí. Lo protege. Porque saben que si algo me pasa, me hacen mártir. Y eso me trae, porque te lo quiero preguntar por los tipos de cápsulas que haces, tus manifestaciones, observaciones, críticas, que son excelentes, que ¿verdad? Yo me sumo a la parte que hay que despertar conciencias, ver lo bueno, si no hay, y ver lo malo también, si no hay, ¿no? Y criticarlo y ser propositivo, sacarle provecho a eso, ¿no? Y me contestó esa parte y yo te pregunto a ti, ¿no tienes miedo? O sea, de que, porque ya viste, o sea, tú has apasionado y a mí esa parte que siempre me ha cautivado de ti, porque no nada más es ahorita, o sea, digo, de que te recuerdo como scout. Sí, te voy a conocer como mamá, dame un beso. Aquí estamos declarando, ¿no? Oye, pero de que te conozco siempre has sido apasionado, o sea, con lo que has hecho, siempre has sido apasionado, travieso, porque también te recuerdo como travieso en los scouts, con dos hermanos, ¿te acuerdas? Los que vivían en Zaragoza. No me acuerdo. Ellos vivían en Zaragoza, su papá era doctor. Que luego tuvieron en Méndez un anisco, que casi al lado del Mesón del Duende, el Mesón del Ángel. Ahí que una vez se alquilaron ahí. Hasta ahí los recuerdo a ellos. Pero ellos estaban ahí y eran también traviesos, se juntaban contigo, me acuerdo que eran los tres. Pero bueno, Gerardo, ¿no tienes miedo que de todo lo que andas, o sea, de todo lo que tú manifiestas, Ahora que acabamos de decir, sí, de todo lo que... pues deberías tener miedo tú, güey. Oye, oye, no te olvides, ¿qué le voy a estar diciendo a mi amigo, el productor?
No se le olvide poner ahí que todo manifestado, Exclusiva responsabilidad del que habló, del invitado. del invitado del que habló. O sea, yo nada más le invité a mi amigo. Nunca me imaginé que iba a decir Que iba a estar esta cosa. No, pero de veras, Gerard, Pues mira, ¿no tienes miedo que un fanático te vaya a arañar? O sea, que te vaya a decir. mira, esto del miedo me lo preguntaron, siempre me lo han preguntado, porque toda la vida he cuestionado así muy fuerte, porque yo entiendo que es parte de mi papel, o sea, es parte de lo que yo le puedo aportar a la sociedad, porque me parece que lo hago bien. O sea, como busco datos, investigo referencias, comparo, he podido trabajar en más de 45 o 50 países en el mundo, entonces tengo referencias, puedo comparar lo que te decía. Yo sé ahorita que el ejemplo que puse, que en Zimbabue hay una popularidad del gobernante, lo puedo buscar y confirmarlo y decirlo, ¿no? Con referencias rápidas. Entonces, siempre me han preguntado que comparo a Obrador con todos los dictadores que hay en el mundo, ya ha habido, pero no nada más por decir fue dictador, sino el gusto por el béisbol de un dictador, ¿no? Qué es lo que hay, el norcoreano es el básquetbol y así. Aparecer como un ciudadano común que juega béisbol es un típico ingrediente de un dictador, ¿no? Pero bueno, eso me parece que ayuda mucho más cuando eres global y trabajas local. Entonces, Pero tú puedes hacer todas esas críticas, pero le pones el sabor. pues es que las hago muy duras. Y como muy poca gente se avienta a hacer... Sobre todo al cacique del país. Sí. Ya, Ya ven, lo dijo él, ¿no? es lo que voy a comentar. Él me pasó un papelito aquí en la escribió y me dijo que yo lo dijera. Me está Atrayendo ese paso y me va a pasar mal. yo, la verdad, ustedes saben que yo siempre soy prudente y tolerante y todo. Mira, No, pero toda la vida me lo han dicho, pero cuando realmente sí me preocupé fue cuando la década esa, los 10 años que estuvimos ayudando a víctimas de secuestro. Porque, te digo, yo oía todos los audios, veía todos los videos, hablaba con las familias, hablaba con las víctimas a su regreso. Atendí 128 casos, pues, ¿no? Y todos pasaban por mis manos. sí, es cabrón esa parte. Estuvo muy duro, fue una etapa muy dura y ahí pues sí tenía que cuidarme mucho, cambiaba de teléfono. Ya ves que puedes cambiarla cuando eres del sur, pues en todos los estados. Yo traía mi teléfono era cada 2, 3 meses de Veracruz o de Yucatán. El que traigo ahorita es de Yucatán, que fue el último, era una forma de protección. No recibía llamadas por teléfono, todo era WhatsApp, que podía controlarlas más. Mi familia estaba pensada, yo me casé con una regiomontana, entonces estaba pensada para que mis hijos se mudaran a estudiar ya prepa y carrera. Lo tuvimos que adelantar porque aquí empezaron a secuestrar niños en Tabasco, niños y niñas, y yo lo sabía pues de primera mano, yo ayudaba a sacarlos, ¿no? Del secuestro. Y entonces mi esposa empezó a ponerme muy nerviosa, pues mis hijos estaban chicos, secuestraban ya hasta sin armas, ¿no? Hubo el caso de esta señora que iba con sus 2 hijos y llegó un güey a gritarle así a la ventana abierta y así la bajó y la metió atrás y se lo llevó a los 3 y una negociación, y eran 2 personas. Unas cosas muy delicadas y una vez hubo una detención enfrente de la escuela donde mis hijos estudiaban. Pensábamos que era un secuestro, al final terminó siendo una detención de un secuestrador, pero fue en Tipo, si recuerdas, frente, o sea, que lo habían secuestrado, que tal vez resulta que era un valiente. exacto. Sí, que además era el presidente de su colonia y se hizo poner los guardias y todo, y la cámara. Hecho de Tragedia. Exacto. Y mi hija estaba en recreo y lo vio. Entonces llegó escandalizada, mi mujer se puso muy nerviosa. Le dije, mira, pues si en 2 años íbamos a mover para que ellos estuvieran allá, pues movámonos desde ahorita. Y yo tenía que estar un poco más tranquilo para todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ahí sí me parece que fue, yo sí estaba asustado, pues porque además nos estaban llevando a todos, ¿no? Y no tenías que tener dinero. Yo saqué gente del secuestro por 5,000 pesos, 20,000, que la comunidad tuvo que hacer una cooperacha para sacarlo, cosas así, ¿no? Entonces, cada vez que yo hacía una interlocución con una familia, tú no sabes dentro de la familia quién pudo haber estado de acuerdo con ese secuestro o no.
que hay un porcentaje alto que a veces de la familia o del cercano. Me pasó muchas veces. Hubo 2 secuestros en los que tuve que pararlo porque, por ejemplo, la amante nos había hablado y la señora decía, no, esta pinche vieja, y la madre, no, que lo dejen ahí. Empezaba un pleito, un conflicto entre ellos. Nosotros decíamos, no, pues aquí quién sabe, porque la señora le acusaba a la amante que ella lo había secuestrado. Entonces, no. Tuvimos que hacer protocolos muy seguros para, por ejemplo, si me hablaban directamente, yo no respondía a las llamadas. Tenía que ser, por ejemplo, tú conoces a alguien que te tengo confianza, a alguien a quien tú le tienes confianza, ¿qué le pasó? Entonces esa persona te decía a ti, tú me decías a mí, y tú nos acompañabas durante todo el proceso, porque yo te tengo confianza a ti y esa persona te tiene confianza a ti. Pero si no, por riesgo, porque en Quintana Roo una persona que hacía lo que yo hacía, lo agarraron y por poco lo matan una vez, ¿no? Porque intercedía. Y tú lo que haces es quitarle el rendimiento al delito. Entonces, porque le estás quitando el negocio, ¿no? Ahí fíjate que sí, pero aún así, la información te ayuda a controlar el miedo. Igual a nivel nacional. O sea, ¿qué es lo que está pasando con Obrador? ¿De qué son capaces? ¿Por dónde están atacando a la ciudadanía a la que cuestiona? Por ejemplo, es el país hoy, el primer país con más asesinados del mundo de periodistas. Es también uno de los principales en matar defensores de derechos humanos. Entonces, esta repercusión que el discurso Obrador tiene en los hechos, radicalizado, se está yendo para otro lado, pues, ¿no? Entonces, esa información me ayuda a tener un poco más de confianza. Pero por eso, pero no tienes miedo porque, a ver, ya viste lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí, claro. Que casi lo matan, ¿no? Ese salvó el amigo. Ayer escuchaba la noticia ayer que tiene 5 meses que fue un atentado y que que están investigándola. Pero tú dices, cualquiera que está hablando, porque viste sí, Ciro, bueno, si lo has analizado, Ciro Gómez Leiva, para mí es un tipo muy propio, muy prudente, que da sus esto, pero también se reconoce, está en ese juego, ¿no? Si vemos otro más agresivo. Nada más que claro, yo no tengo la visibilidad de Ciro, entonces yo no tengo esa protección, que es lo que te decía Obrador a ti. Entonces por eso a mí sí me preocupa eso, ¿no? Y sobre todo que tú no eres una persona así que pasa desapercibido. Sí, chaparrito, más características, no. O sea, no pasa desapercibido, que te vaya a causar daño. Fíjate que me fui acostumbrando a no quedarme callado. Te digo, todos los exgobernadores de Tabasco, todos, desde que estoy vivo, los he cuestionado, todos. Unos más y otros menos, pero para mí todos han sido unos bandidos. Algunos más trabajadores que otros, pero todos bandidos, ¿no? Igual con los expresidentes del país. Cuando ya tuve nivel para poder hablar a nivel nacional, lo hice y toda la vida lo he hecho. Todo el mundo en el PAN sabe mi confrontación con Felipe, pues, o sea, mi no coincidencia. Mis críticas a la esposa de Fox y sus hijos. Siempre he sido muy abierto, ¿no? Para eso. Germán Martínez es el expresidente nacional del PAN que lo compraron con una senaduría. Ahorita me acordé porque también fui contra de él completamente y de César Nava, que fueron impuestos por Felipe. Entonces nunca me he quedado callado, siempre he tratado de usar datos y tener los pelos de la burra en la mano para hablar, pero pues sí, lo que sí genera es mucha adversión, he notado, por ejemplo, familiares míos, ¿no? Que, oye, es que vamos allá al cine, va a venir Gerardo, se deshace el grupo, así, o sea, sí, porque el otro iba a ir a Teapa, ahí gobierna Morena, a una feria, y de repente, pues ya me quedé solo, no pude ir con nadie, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Es parte de decidir hacer esta confrontación, sobre todo en lugares como donde mucha gente se da cuenta, pero agacha la cabeza. Que Tabasco es muy así, como te decía, como otras 13 o 14 estados. Tú mencionaste el silencio cómplice. Es un silencio cómplice. Entonces todo el mundo te dice, no, pero es que yo no tengo mucho que perder y fíjate que el gobierno... Explicaciones y excusas hay, todas. Pero el chiste es que mientras nos están jodiendo. Y tienen décadas jodiendo. Y eso lo saben los políticos. Que no hacen nada. Tú roba y más descarado. Padre, la estafa maestra. Para no hablar de la porquería que hicieron de paso a desnivel y el malecón que se están robando y todo lo que están robando en seguridad pública y todo lo que están robando. Hablar de la estafa maestra. La estafa maestra fueron 7 universidades, ¿te acuerdas? Entre ellos el objeto. 5 tabasqueñas.
La del Estado de México y la de Ciudad del Carmen, que es como si fuera tabaquera. 5. ¿Qué pasó? Es una vergüenza, coño. Esta es una sociedad considerada ladrona, con muchas excepciones, muchísimas excepciones valiosas. Pero, y yo siempre, ¿te acuerdas de aquel video donde dije por qué el presidente es tan necio, terco y testarudo que grabé en Tepetitán, en Macuspana, a la orilla del río? Uy, se giró un montón. Y entonces decían los del norte y le decían, no, pues ya entendimos por qué este Obrador es tabasqueño y por qué hace esas tonteras. Y yo decía que los tabasqueños no queremos ver esos estándares nacionales e internacionales. Entonces creen que la policía esté aliada a un secuestrador o a un ladrón es normal. Creen que el secretario de Seguridad Pública sea del cártel Jalisco Nueva Generación es normal. Pues no es normal, coño. Hay países en el mundo, hay estados en la República donde eso no es así. Es que tenemos un gobernador que es un tarado. Sí, güey, pero por culpa nuestra. ¿Por qué no reclamamos nada? ¿Por qué no exigimos nada? Estamos muy cómodos. Yo te recuerdo mucho lo que nos dijiste una vez que en UJAT, en el teatro, es el teatro, diste una conferencia y decías tú, la gente cree que es normal que se roben algo. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es normal. El robo. Esa parte, ¿no? Totalmente. ¿Desde cuándo estabas? Totalmente. Viviendo, ¿no? Y eso Sí. yo te hablaba hace 20 años, no sé. Y Creo que todavía estabas en Estados Unidos. Esa vez habías venido para acá, pues cuando en la época creo de madrastra. estaba estudiando la maestría. Desde que viniste acá, no sé, no recuerdo para qué, yo recuerdo que te fui a escuchar y decías eso y decía uno, tienes razón, Sí. porque estás robando el robo, fin del asunto. Y fíjate que Tabasco es de los pocos lugares, sí hay otros lugares, pero es de los pocos lugares donde es el típico caso que se voltea un tráiler con vacas, una jaula. Ahí está muerto el chofer y la gente está destazando las vacas. Cabrón. O sea, yo siempre platico una que me impresionó. Fue el tren que trae cemento en Macuspán. Hay una comunidad atrás de la vía. Salieron 20 personas a las 3 de la mañana y rompieron la vía. Y a las 5:30 de la mañana, algo así, pasaba el tren. A las 5 de la mañana pasa el tren, se cae, se descarrila porque habían roto. Y en ese momento salen 500 personas de atrás de la loma del pueblo a robarse el cemento. Así, organizado. Delincuencia organizada, orquestada. Pero eso es normal. No, pero también fíjate, eso que estás comentando, lo hacen para acá, Pero es el solo Estado. Bueno, ¿te acuerdas aquellos que se quemaron cuando se volteó la pipa por andar robándose se quemaron? todo, y acá, o sea, acá le destinan para que se accidente el tren y va y lo saquean, ¿no? Y llega la autoridad y nada más no es bueno. Yo siempre he dicho que es una sociedad muy distorsionada en sus valores. Fíjate que este cuate de Macario Macario Esquetino. Esquetino, ¿ah? También lo sigo, me gusta escuchar fuera de la caja. Es muy bueno, muy bueno. Yo soy muy amigos. Ahí me nos saluda que soy un seguidor de él, que es Sí. la que me agrada por... Un día que venga te lo traigo para que lo entrevistes aquí, porque sí, es Excelente. un personajazo. Sí, y me gustaba un análisis que él hacía de la sociedad mexicana. Decía, si en Europa, en un país de Europa, mencionaba, no recuerdo qué país, decía que si alguien va y tira algo, va la persona y le dice, oye, venga, levántelo, por favor, pasa algo, hey, señor. Es decir, que la gente, el ciudadano es más participativo en las cosas. Lo que le afecta a todos. Sí. Pero en México vemos que están madreando a alguien, vemos algo y me oran y me sigo, ¿no? O sea, pero éramos nosotros, o sea, ¿no? Y es preocupante eso. Claro, ¿verdad? es preocupante. Es preocupante, por eso cuando tú dices, despierta, yo me acuerdo mucho y también recuerdo ahora cuando estuviste en la campaña para la gobernatura, cuando fuimos a la Universidad del Valle. Sí. Sí. Me acuerdo que los jóvenes, ese discurso que tuviste, dije, me gustaba cómo manejabas tu discurso y decía, es que tienen que despertar, o sea, esa parte, no despierten, o sea, si no despertamos, ¿qué? Fíjate que con la gente joven siempre me he identificado. Entonces, ¿qué con eso? Sí. Y porque esta forma les gusta, esta forma abierta, directa de hablar, siempre he tenido buena tontería. Están tan contaminados, creo, ¿no? O porque sueñan con un México padre, ¿no? Para sus familias. El problema de eso es que se va venciendo la gente. Claro. De veras. O sea, Se va cansando. se va cansando la gente y va viendo que lo que pueda hacer no mueve nada, supuestamente.
Sí, fíjate que como que hay que ser necio. Yo soy muy terco, güey. Trato de ser terco en lo positivo. De repente me sale también lo negativo, pero trato de hacerlo en lo positivo. Y esto de luchar para tener un país donde mis hijos y sus generaciones puedan decidir lo que quieran, caminar por donde quieran, jugar por donde quieran, casarse con quien quieran, agarrar un crédito o no. Fíjate, mi hijo tiene 21 años, 20, y mi hija 16, tú lo conociste, Sí, por eso veo los videos porque estaban bien pequeñitos. estaban chiquititas. Pero yo les explicaba es que en los próximos 20 años de su vida, y esto lo decían en la campaña, ¿te acuerdas? Lo decía mucho. En los próximos 20, pero es real, es muy real, está pasando. En los próximos 20 años de su vida, mis dos hijos y toda su generación va a tener su primer trabajo. Terminar la carrera, si es que pudieron estudiar, y si no su trabajo, su segundo, probablemente su tercero, probablemente tengan novia o novio, probablemente se casan, probablemente tengan un primer hijo o hija, a lo mejor dos, van a decidir si agarrar un crédito para comprar un departamentito. Estos 20 años son decisivos en la vida de esas dos generaciones, una tiene 16 y la otra 20. A mí me aterra que la juventud de esa edad vaya a vivir 20 años en esta tormenta, en este desbarajuste, en esta polarización, en esta radicalización que se percibe ahorita. Porque además, si nosotros dejamos que estos sinvergüenzas desmantelen las pocas instituciones más o menos positivas que el Estado mexicano tiene, ese es el tiempo que se van a quedar en el gobierno, 20 años. Entonces, tus hijos y los míos y sus generaciones, mi querido Roberto, van a vivir esos 20 años que son la base sólida de los próximos 50, 70 que vivan, la van a vivir en esa desgracia económica, política y social que no les va a permitir comprar ese crédito, agarrar ese crédito, que no les va a permitir un buen trabajo, que no les va a permitir especializarse cada vez que quieran. O sea, que va a hacer esta polarización con la pobreza creciendo, mucho más tensión entre quienes tienen algo y quienes no tienen, se va a volver mucho más peligroso, pues. Entonces, mi responsabilidad doble, digo, porque soy tabasqueño por un lado y este sátrapa nació aquí, y por otro lado, pues porque creo que la exposición a las cosas que me ha dado la vida, Dios, el destino, son suficientes cosas con privilegios como haber podido estudiar en la UNAM mi doctorado, haber podido tener una beca PEME, estudiar en Nueva York la maestría, estudiar en Monterrey la carrera, trabajar en las cosas que he querido toda la vida, aprender de desarrollo económico y social, de esto en el combate a la pobreza, poder haber trabajado en lo que te decía, 45, 50 países. Esas son experiencias que me comprometen. ¿A qué? A decir mi opinión, a cuestionar, a señalar. Por eso busqué ser presidente de un partido político, porque esa plataforma me parecía que podía ayudar a incidir, a contener a una ola de trogloditas como esta, ¿no? Pero desafortunadamente ves a quienes dirigen los partidos abajo de la mesa, ¿no? O sea, no están haciendo una oposición. Hay liderazgos opositores, como por ejemplo en el Senado algunas de las senadoras, o algunos de los independientes, en fin, pero no es una oposición coordinada, sistemática de cuestionamiento, de exhibir todas las corruptelas y todos los crímenes que diariamente hacen estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, por eso es que creo que vale la pena esos riesgos, Roberto. Ahora mi madre, igual que ya vi que también tu madre te opina mucho, a mí también, y me dice, pero es que te arriesgas mucho porque tienes que hablar tan fuerte. Mamá, porque creo que lo que digo tiene sentido. Y hablar fuerte ayuda a que te oigan. Si no, no te oye. Me dice, como lo hacía López Obrador. Bueno, sí en el tono, pero decimos cosas completamente diferentes, ¿no? Pero sí, él era un opositor gritón que eso le ayudó a crecer. Hacer política, a llegar a ser presidente. A mí no me interesa eso, pero sí me interesa ser escuchado. Entonces, entre más certero sea el cuestionamiento y más alto sea el cuestionamiento, creo que puede llegar el mensaje, o es la forma que a mí me sale bien. Hay otros que lo hacen Macario, es un tipo que hasta te hace reír cuando hace la crítica, ¿no? Y es dura la crítica, pero muy certera y con un tono muy suave.
Bueno, no, yo no. Soy bien choco. Bueno, yo muy choco, yo soy orgullosamente tabasqueño y sureño. Y la verdad es que cuando a mí los norteños me dicen, es que aquí los norteños hablamos muy francote. Yo también, güey, nada más que encima te puedo mentar la madre. O sea, digo, o sea, yo digo que tú hables francote, cada uno quiere decir que esté diciendo la verdad. Bueno, nosotros hablamos también muy, muy al golpe, pero con palabras así muy chocas, ¿no? Muy sureñas. Entonces creo que eh, tiene sus riesgos, como todo, mi querido Roberto, pero creo que vale la pena. Creo que este país, hermosísimo país, yo lo he recorrido todo muchas veces, conozco todos los estados, la gente de este país, las cosas que tiene este país, la belleza que tiene, nuestra historia, todo eso me parece que esa es otra cosa, fíjate, en lo prehispánico, en lo que coincido, yo siempre he dicho que pues es un orgullo, esta tierra es la tierra de hace 5,000 años, de los olmecas y luego de los mayas, o sea, digo, somos privilegiados en eso. Sí, pero ¿qué está haciendo este sinvergüenza con los indígenas de México? Desapareció el INDI, quitó el presupuesto de atención a las comunidades indígenas. Es increíble lo que está haciendo. Bueno, yo creo que también me parece que esto de estar chocando con España, que porque vinieron y conquistaron e hicieron, eso fue hace 500 años enfermo. O sea, y además nosotros somos una mezcla, somos mestizos, ¿no? O sea, ya somos la mezcla entre lo mejor de lo indígena, bueno, y lo peor, y lo mejor de los extranjeros y lo peor. Pero se vino y se conjugó y eso salimos todos nosotros. ¿Dónde cree que salió la barba de este hombre? Entonces, y la tuya. O sea, yo no tengo barba, estoy en lampiño, pero digo, esa mezcla, Roberto, ¿por qué? O sea, para radicalizar los blancos y los negros, los indígenas, los mestizos, los ricos y los pobres. Es una depravada estrategia política descarada, electoral, pues, ¿no? ¿Sabes que quitaron la estatua de Cristóbal Colón en la glorieta Colombia? Entonces pusieron una indígena, que está muy bien, pero ¿por qué no agarran la glorieta que sigue y ponen la indígena? Porque el que haya venido Colón, sea conquista, sea descubrimiento, o sea encuentro de dos mundos, es nuestra historia. O sea, yo quiero saber eso, quiero que mis hijos lo vean y digan, mira, ese señor vino y ya tú decides si estaba loco o no, o si era un conquistador o un invasor o lo que sea, pero que esté, ¿por qué lo quitas? Allá enfrente hay otra y ponla de la indígena, me parece perfecto. Es más, son 62 idiomas indígenas, pon cada de la náhuatl y de la mixteca y de la tzotzil, me encantaría, en toda reforma. Pero no quites la otra que también es la mitad de la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Somos el encuentro de esos dos mundos, ¿no? Correcto. Vaya a buscar el penacho, ¿no? El penacho de Austria. Es que como buen manipulador, mi querido Roberto, todo el tiempo tiene distractores, todo el tiempo. Esos son distractores, ¿ah? Claro, para que nadie hable de los 152,000 asesinados. Nunca habíamos visto 152,000 asesinados a esta altura del sexenio. Nunca. Ha triplicado lo que tenía Felipe Calderón, que era el criminal más grande. Y estaba muy mal eso, claro. Pero ahorita es el infierno. 152,000 asesinados. Entonces, para que no hables de eso, te dice que se va a pelear con España. Y luego sale que 100,000 desapareció. Pero ahora me voy a pelear con Estados Unidos. Oye, pero ahora ya salió que son 973,000 muertos los del COVID. Sí, pero entonces voy a traer a Canel y van a hablar todos del dictador. Y uno tras otro, todo el tiempo los distractores. ¿Con quién más iba a pelear? Bueno, con Austria, que iba a buscar el penacho. Y luego mandó a la esposa y luego trajo a Evo. Puros distractores. Entonces todo el tiempo están, mira, el pajarito. Y acá están los 82% en los contratos que van y vienen. Y el pajarito. Así decía acá, ¿no? Claro, es engañatarado, ¿no? Entonces todo el tiempo hay que estar, y todos los días, todos los días. Ahora va a pelearme con los doctores. Estamos una semana hablando de que le mentó la madre a los doctores de este país. Fíjate, estamos conscientes de que hay distractores, pero ¿dónde están las voces que le están haciendo ver que eso... Claro. Por un lado, no hay muy débiles voces, pero por otro lado, él tiene el micrófono. Y es que el problema es que él tiene el micrófono. Entonces es como vas al circo, ¿no? Entonces tú estás ahí, 200 personas viendo al payaso, al elefante y al tigre, y a la foca. Y entonces tú aplaudes, pero oye, qué pendejada hizo la foca, qué tontera hizo el payaso.
Otra payasada, pero se le cayó en el aro, ¿no? ¿Y qué puede decir si él tiene el micrófono? Entonces, claro, todos gritamos, pero el micrófono lo tiene él, el amplificador lo tiene él. Entonces, y yo creo que la oposición no ha sido lo suficientemente hábil para aprovechar los foros que sí tiene, como la Cámara de Diputados, como el Senado, como la plataforma que te da la presidencia de un partido político y las relaciones mundiales que te da esa presidencia o debería darte. Esas son plataformas para explotar la visibilidad mundial y la nacional. Pero en eso, pues tienes unos enanitos, ahora sí que hablando de circo, perdón por la gente baja, pero bueno, reflexionando pues que son de muy poco tamaño para actuar en ese sentido. Entonces los tienen agarrados por la cola, no tienen tamaño y además él tiene el micrófono. Entonces tendríamos que pararnos los 200 que estamos viendo el circo, o 150, gritar al mismo tiempo, cuestionar al mismo tiempo para que finalmente saquen al payaso por malo y se quede el elefante hablando, pues, ¿no? Ahí me parece que caemos en lo mismo, en la sociedad la que puede. La que mencionaba en el inicio, ¿no? Que hay que organizar esa sociedad. Totalmente. Sí. Pero ahora, quería aterrizando con esto, Gerardo. Y qué bueno que digas que también, pues ahí el temor. A mí sí me preocuparía que te fuera a suceder algo. Ahora, pero una cosa muy importante, la información ayuda a controlar el miedo. Porque a mí me pasaba, me daba miedo, pero como yo sabía dónde estaban los secuestros, qué tipo de secuestradores eran, qué armas usaban, bueno, eso, si yo voy por acá, pues no me va a pasar nada. Sí, pero el problema es que te vayan, que cae en tu voz. ¿Qué? Perdón? Que cae en tu voz. Ah, que la calle. Sí, que te vayan a dar. Sí, o que quieran agarrar Te vayan, en algún lugar. o sea, que te vayan a privar, pues privar de tu vida porque eres un crítico al sistema, ¿no? Al sistema, pero la parte que deben de todos entender de que esos críticos son necesarios para Claro, es una democracia. así es. Fíjate que en el gobierno estatal en el que más agresión tuve, de diferentes formas, fue en el de Núñez. Pues yo claro, competí contra él, ¿te acuerdas? Entonces yo me comprometí, no te acuerdas, en un día dije, yo voy a ser un perro en este sexenio porque sé que este va a ser un fracaso y sé que... Y fui un perro todo el sexenio, lo cuestioné de todo, seguridad y los robos que estaban haciendo y todo. Pero sí tenía unos sinvergüenzas tenía de secretario de gobierno a Raúl Ojeda primero y luego al angelito de Gustavo Rosario, ¿no? Entonces ellos me atacaron mucho por todos lados, mi familia, yo, llamadas intervenidas, puestas en público, una cosa. Pero pues ya lo acaban de demandar ahorita. Sí supiste, ¿no? Ah, sí, supe, sí. Sí, entre bandidos te veo. Sí, pero sí, pero bueno, Arturo también se robó todo el estado. Y esto, ¿no? Yo, la verdad, yo conocí a Ojeda y me daba un poco de pena, lo conozco de toda la vida. Mi papá y su papá fueron amigos. Y me da pena que después de haber sido 3 veces candidato a gobernador, no tengan ahí el chavo hecho un perro, cabrón, o sea, ahí ninguneado. Oye, cuando no eran nada, este pelón dio la cabeza por ustedes, güey. Pues, o sea, sí, se metió y enfrentó y ahí lo tienen arrinconado. Pero lo más triste es que él se la pasa arrastrándose con ellos. Ay, Andrés Manuelito, papacito, y ahora con Adán, ay, Adancito. Qué vergüenza, cabrón, no tienen dignidad. El mínimo de dignidad no tienen. Entonces, ahí anda, ahora quieres ser gobernador, te deberían dar lo que quisieras si fuiste 3 veces antes de que estos fueran algo. Pero Sí, porque así no, se la jugó, ¿no? En la parte como cuando estaban luchando, ¿no? Y ahora que ya tienen el gobierno federal ni lo voltean a ver. O sea, pero te digo, lo que más pena me da es que él esté arrastrado. Ay, papacito, dame un chupirulo, aunque sea. Vergonzoso, pero es que así pierde la gente la dignidad, fíjate. O sea, me parece que ese tema, yo por eso te digo, yo tengo 12 años que no tengo un ingreso desde que fui legislador federal, que no lo recibo y decidí hacerlo además así. No quiero recibir dinero público para que no te señale el luego. y para que yo pueda gritar y decir para adentro y para afuera. Entonces, y por ejemplo, fui secretario general del PAN y dije, no me paguen. O sea, ¿por qué? Porque quiero libertad. Entonces se hizo una alianza con el PRD de Núñez. Yo dije, no, están pero bien jodidos. Yo no, con ese bandido, no, que no es el partido, es la persona, y lo expliqué muchas veces. Y se tuvieron que aguantar. Pues es que sí queremos que Gerardo esté con nosotros en el PAN, pero bueno, es Gerardo. O sea, entonces si lo queremos, va a seguir diciendo esas cosas, ¿no? No, pues sí, ni modo, que siga diciendo.
Y yo no participaba en eso de la alianza ni nada, pero tiene un valor que tú no tengas cola y puedas decir las cosas, ¿no? Entonces, y puedes decir para adentro, porque yo ahorita te digo, el que está de dirigente nacional del PAN tiene una cola enorme y es un bandido. Y lo puedo decir porque pues, pues, tú me dices a mí, pues sí, me puedo oler mal la boca y a veces me como las letras. Y eso desafortunadamente hay mucha gente que está todo el tiempo cuidando la próxima posición, entonces no dice nada, o tiene cola. Ni yo estoy cuidando la próxima posición ni tengo cola, entonces puedo decir lo que creo. Entonces eso hace que la gente circule los videos porque dice, es más o menos creo la forma en que ellos lo dirían, ¿no? Pelón. O sea, la gente que no está metida en eso en política dice, pues sí, es un bandido y así se llama, bandido, ladrón, no hay que disfrazarla, ¿no? Entonces, o Santiago, claro. Santiago era un personaje era un personaje positivo, güey. Se volvió un mercenario de madre, cabrón. Entonces, yo creo, por eso te digo que en estos 11 que levantaron la mano de la oposición, creo que hay gente muy valiosa. Emilio Álvarez de Icaza era un tipo muy valioso. Creo que el mismo Enrique Lamadrid, José Ángel Gurría que te decía. En Yucatán. También, pero Mauricio, nada más que Mauricio me parece que es un buen gobernante, pero me parece que le falta punch, güey. Y la oposición no le tiene confianza porque está muy enmaridado como Obrador. O sea, la sociedad opositora, que los partidos se arreglan, pero la gente en la que está muy molesta no le tiene confianza. y el de Querétaro. Yo no creo que se vaya a animar, está como muy nuevo, está todavía medio atarantadón. Pero García Cabeza de Vaca es muy polémico. Nini Telles, pues mucha gente no le perdona que haya aceptado la senaduría de Morena. Además que tiene infinidad de videos madreando a la oposición. Entonces ya me la imagino clarito en la campaña, ¿no? Sacándole los videos de cuando cuestionaba al PAN y al PRD y al PRI, ¿no? Además de que me da desconfianza que no se haya dado cuenta, ¿no? ¿Cómo que no te diste cuenta, güey? O sea, yo creo que era muy conveniente que te regalen una senaduría, ¿no? Pues, como te digo que cuando me decía, uy, ¿por qué no aceptan senaduría en la Diputación Federal? O si quieres te enviaremos una diputación local. Como que no creían que alguien pudiera decirles que no al regalo, ¿no? No, pues, yo no sé cuánta gente... Entonces, ¿a quién podríamos pensar que sea el que Mira, pero es lo que te decía, yo creo que de esos 11, más cualquier otra persona de la sociedad que pudiera ser, tenemos tiempo para crecerlo, aunque parece metido el tiempo. Te ponía el ejemplo de 2 países que en 6 meses creció. Yo creo que en un escenario de tanta polarización como el que hay, Roberto, creo que sí puede darse el fenómeno, si se ponen todos de acuerdo, y ojalá MC pueda ponerse de acuerdo también, eso es lo que te iba a decir Movimiento Ciudadano. de poner uno que aunque no sea lo ideal, aguante que la gente diga, pues es que de estos desgraciados a pues este. Ojalá pudiera ser, es que este es mucho mejor que los que están. Pero si no es, por lo menos, bueno, por lo menos aguanta más que aquellos, ¿no? Para poder captar todo el voto que está a disgusto. Pero fíjate que hay gente que critica en el caso del PRI y el PAN, dice, pudiera ser siempre la crítica de famoso PRIAN, ¿no? Y critican que cómo el PRI se puede aliar con el PAN. Bueno, eso es muy interesante. La parte de doctrinas, la parte de la historia. Claro, enemigos tradicionales. Antagónicos, son los antagónicos tradicionales. Claro. Porque Fíjate, yo lo que contesto a eso, Roberto, que me parece muy interesante. Bueno, yo siempre estuve en contra de esa alianza. En general soy aliancista, pero estuve en contra de la del PRD aquí en Tabasco con Núñez, porque era un bandido de Núñez, que en la historia me dio toda la razón. Y luego a nivel nacional dije, si de ahorita al 2018, o sea, 3 años antes, del 18 al 2021, componemos al PAN. ¿Qué quiere decir? Primero, ver a la sociedad en la cara y decirle perdón por los errores. Perdón, por ejemplo, por lo de García Luna ahora. Perdón, no lo vamos a volver a permitir. Y para no volverlo a permitir, estoy poniendo estos candados en el PAN y que van a evitar que cometamos esos mismos errores. Perdón a la sociedad mexicana porque no tuvimos la capacidad de detener esos abusos. Segundo, ahorita vamos a sacar a toda esa gente que tenemos dentro, que vino de otros partidos o que se echó a perder,
y lo sacamos a la fregada del baño. La que está aprobada, que había bastantes gobernadores, senadores. Ahí está el escándalo de los senadores todavía, no se ha acabado. Metieron a la cárcel un senador, el exgobernador de Pancho de Querétaro está involucrado, García Cabeza de Vaca está involucrado por los moches, ¿te acuerdas de Odebrecht? Un escándalo que hay, deja que pase el tiempo. Estos distractores que hace Obrador le sirven también a los checos, porque entonces su problema se va añejando, ¿no? El de las trans. Pero bueno, yo creo que si hubiéramos hecho todo ese tipo de cosas, el 2024 sería otra cosa. Entonces yo lo que les decía, cambiemos, modificamos radicalmente las modificaciones, que la gente diga, cabrón, sí aprendieron estos güeyes. Y entonces tratar de ganar el beneficio de la duda otra vez. Les valió madre, siguieron en sus plurinominales y sacando lana por aquí, lana por allá, en sus negocios torcidos. No hicimos nada, no hicieron nada. Entonces llegamos al 23 así. Entonces yo digo, a un año, lo dije desde hace como un año, a un año y medio, 2 años, no hay otra. Hay que unirse con los diferentes, con los enemigos, con todos para ganarle estos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque estos sinvergüenzas son peores. Y te pongo el ejemplo. A mí me gusta muchísimo la foto cuando se sientan Stalin, Churchill y Roosevelt. Y se sientan y firman el acuerdo para ir a romper la madre a Hitler. Exactamente. O sea, los rusos no tienen nada que ver con los gringos. Más se odiaban. Hablo de los ejércitos. Oye, pero es que aquel sí está loco, cabrón. Ese güey sí está tronado de la cabeza. Pues vamos a aliarnos para darle la madre y luego seguimos nuestra discusión, ¿no? Más diferente que eso, no se podía. Digo, los ingleses y los gringos sí, pero los rusos con los ingleses y los ingleses con los gringos con los rusos no. Pero había el peligro de ese güey es más grande que el pleito que tenemos nosotros. Había un objetivo común. Claro. Esto es exactamente lo mismo. Rusos y gringos. Yo no coincido con el PRI ni con el PRD en sus excesos. Pero los excesos de aquel están matando gente. Lleva más de 1.100.000 asesinados y muertos en este sexenio. Entre sus muertos del COVID, los asesinados, los desaparecidos, los niños. O sea, es una locura. Para parar ese sinvergüenza hay que unirnos los que no tradicionalmente confiamos unos a otros. Eso es lo único que veo ahora, porque no se hicieron los cambios. Si hubiéramos cambiado a tiempo y si hubiera visto el cambio y la gente hubiera expresado, por ejemplo, en el 2021 su beneplácito con los cambios, pues entonces vamos solos. Pero a estas alturas, con ese energúmeno troglodita ahí, y con estas dirigencias chiquititas y corruptas, no, pues vamos juntos, a la bola. ¿Para qué? Para que la sociedad solo tenga 2 opciones. O ellos o AOV. No más. Porque si pones un tercero aquí, MC, un chiquitito, eso desvía el voto. Eso sí me preocupa MC. Fíjate. Mira, yo conozco gente muy valiosa de MC, pero no le confío nada al carcamán ese que tienen ahí de... Al expresa. Ex todo, ¿no? Y ex cárcel también, ¿cómo se dice? Conscripto, expreso, pues, ¿no? Y además, un político de aquellos tiempos, dirigiendo un partido joven, controlando, porque está de eterno. No, ese güey se vende como Obrador a la hora que quiera y entrega el partido ese, ¿no? Entonces, no le confío nada, pero es como los rusos y los gringos. Súmate, güey, y vamos a ganarle a este otro, ¿no? Para que nada más haya una opción. Porque a ese no le da para ganar, no, pero sí le da para estorbar. Claro. Y eso es lo que tristemente le haría el juego a Obrador. Pero él ya estuvo con Obrador mucho tiempo. ¿Cuántas cosas le deberá él a Obrador? Pues las que quieran, ¿no? Toda la vida estuvieron juntos. Entonces, o sea, aquí necesitamos la unión de los partidos y la sociedad que vea qué es la opción, la A o la B. Y que esa sociedad, la que no está de acuerdo con la de Obrador, presione a los partidos políticos. Pues se venden así, ¿eh? A media campaña se venden. Digo, teniendo dirigencias como esas. Tú te das cuenta, coño, cuando hay robles, hombres o mujeres en los partidos, cuando hay gente incorruptible. Pues esa madre que tenemos ahorita, así se te venden. Entonces, ¿cuál es la solución? Que la sociedad esté arriba de eso. Por ejemplo, Alito Moreno ya iba a votar con Morena, lo del ejército. Se hizo la marcha rosa, se apareció él ahí, y digo, no, ni madre, aquí sí vale la pena frenarse, güey.
porque está toda esta gente viéndolo, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas sí ayudan, que la sociedad diga no y grite por todos lados que no. Eso. Esta crisis visible, si truena en el 24, se la van a cobrar, porque la gente todavía no ha sentido toda el desmadre en el bolsillo. Pero con una crisis como la que viene, lo quiebra en el 2024. Entonces va a hacer todo lo posible